Qué bueno es estar en la casa de Dios en este domingo. Hoy me tocó chamba doble porque estuve a la mañana. ¿Los de la mañana son mejores o son peores que los de la tarde? ¿Qué decís vos? Podemos hacer una competencia. Pero saben que Dios puso este fin de semana en mi corazón poder hablar un poco acerca de un tema que compete a la vida cristiana y que tiene una profundidad del que uno podría sacar tanto, hay tanto para aprender, tanto para vislumbrar. Y es hablar un poco acerca del discipulado. Del discipulado, no del manual de discipulado, sino de lo que el discipulado es, de las dificultades que a veces el discipulado tiene y de lo que Dios está deseando encontrar en nosotros. Fíjense que este es un tema tan importante que Jesús, antes de irse a la diestra del Padre, en Mateo capítulo 28 lo encontramos, pero no es el único lugar, nos dejó algo que conocemos tradicionalmente como la Gran Comisión. Y la Gran Comisión, palabras más, palabras menos, dice que Jesús, hablando a sus discípulos, tiene estas palabras de Jesús, esta orden, ¿no? este comisionamiento. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer lo que les he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una orden muy concreta. Es Jesús a sus discípulos diciéndoles hagan más discípulos. Entonces acá quizás lo que deberíamos responder es ¿qué es un discípulo? ¿No? ¿Qué es un discípulo? Si discípulo no es un manual, discípulo evidentemente es un individuo que ha decidido ser un aprendiz de Jesús. Se ha despojado de su conocimiento, de sus opiniones, de su supuesto saber, de su supuesta comprensión de la realidad, para al encontrarse con Jesús reconocer que había muchas cosas que debían ser cambiadas y desde ese lugar tener un quiebre en su vida. Discipulado, por supuesto, desde este sentido es un vínculo que yo también trazo con alguien que sigue a Jesús antes que yo. La mayoría de nosotros, los que estamos acá, hemos conocido a Jesús por ver a Jesús en alguien y por aprender de Jesús de la boca de alguien, del ejemplo de alguien. Y así llegó de generación en generación el Evangelio del Reino. Pero hoy yo quisiera que a través de una parábola de Jesús, a la luz de una parábola de Jesús, nosotros veamos con mayor profundidad qué es el discipulado y cómo Jesús marca una línea divisoria clara entre qué es ser un discípulo y qué no es ser un discípulo. Quiero que leamos Lucas capítulo 8. ¿Estás conmigo acá? Versículo 1 al 18. Esta misma parábola aparece en los 3 evangelios sinópticos, en Lucas, en Mateo y en Marcos. El único evangelio en el que no aparece es el evangelio de Juan. Pero fíjense que Jesús evidentemente le dio un lugar de relevancia, que cuando los discípulos de Jesús le preguntaron acerca de esta parábola que les voy a contar, porque no la entendían, Jesús le dijo, si no entienden esta, ¿cómo van a entender el resto? Como tipo, esta era muy importante, ¿no? Necesitamos entender esta parábola, que es la famosa parábola del sembrador, porque en realidad tiene claves acerca del discipulado, acerca de cómo Dios quiere trabajar en nosotros y cómo nosotros deberíamos dejarle trabajar a Él en nuestro corazón para que la voluntad del Padre pueda establecerse en nuestras vidas. Vamos a arrancar a leer y después comenzamos a desarmarla. Dice, después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Y lo acompañaban los 12, o sea, sus 12 discípulos más cercanos, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Estaba María, la que llamaban Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. También estaba Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos.
Y de cada pueblo salía gente para ver a Jesús. Y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar, y al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, la tercera parte, que al crecer junto con la semilla la ahogaron, pero otra parte cayó en un buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó, una frase que Jesús repite varias veces: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. Y Jesús le respondió: a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino. O sea, a ustedes, los discípulos, se les ha concedido que conozcan los secretos del reino, pero a los demás se les habla por medio de parábolas, para que aunque miren no vean y aunque oigan no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón para que no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz, poca tierra, falta de humedad. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan apenas llega la prueba. Y la parte que cayó entre los espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Por lo tanto no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con un corazón noble y bueno, la retienen y como perseveran, producen una buena cosecha. Yo quiero de entradita nomás declarar que vas a producir una buena cosecha en el nombre de Jesús. Pero para eso, ¿sabes cuál es la clave acá? Ser discípulo. Tengo demasiadas cosas para decirte, espero no olvidarme de nada. Pero lo primero que quisiera mostrarte es una línea divisoria que Jesús traza. No es casualidad que en Lucas capítulo 8, versículo 1 al 18, que es lo que acabamos de leer, tengan una primer sección a Jesús, al evangelista, relatando cómo Jesús iba con los suyos, sus discípulos, los 12, y gente que era también, mujeres que eran discípulas de Jesús, que servían a Jesús, escuchen esto, con su tiempo y con sus recursos. Esas son las dos cosas que quedan claras acá. Esta gente iba con Jesús, seguía a Jesús, seguía las locuras de Jesús. Jesús decía allá, ellos iban allá. Jesús le decía hagan así y ellos hacían así. Jesús le dijo repartan las cestas con panes y con peces que yo acabo de multiplicar, ellos la repartían. Recojan lo que sobró, ellos lo recogían. Eran aprendices de Jesús. Eran personas que estaban a disposición de Jesús. No significa por eso que entendieran todas las cosas. Acabamos de ver acá, y después me voy a parar sobre eso, que ellos tampoco entendieron las parábolas. La gran multitud tampoco la entendió. Pero Jesús traza una línea divisoria que queda en evidencia acá. Porque dice primero, habla sobre los 12 que lo seguían, las mujeres que servían a Jesús, etc. Pero también es intencional el evangelio en mostrarme, versículo 4, que de cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, él les contó una parábola. Esto era típico y lo van a encontrar en los evangelios por todos lados. Grandes multitudes seguían a Jesús. Yo no sé si podés darte cuenta, pero en realidad el evangelio a mí me está haciendo un contraste. Están los discípulos y está la gran multitud. Jesús, no te voy a mentir, tiene amor, porque este es el amor del Padre, ¿no? Por todos. O sea, vos cuando conoces el corazón de Dios, vos te das cuenta que Dios no quiere que nadie se pierda, quiere que todos se salven. Pero la realidad también es que lo único que a un hijo de Dios le da certeza
de su salvación es la vida que abraza. Porque el discipulado es un estilo de vida que yo abrazo, que a mí me genera una distinción de la multitud. La multitud salía de los pueblos cuando escuchaba que Jesús iba pasando. Los discípulos iban con Jesús a donde Jesús iba. No sé si lográs captar la diferencia. En unos, para hacer lo que hacían, lo que estaba implicado en esa decisión es renuncia. Yo no sé si te acordás cuando Jesús escogió a los 12. Cuando escoge a Pedro, que tenía como socios ahí tenía a Juan y a su hermano Santiago, a los hijos de Zebedeo. Eran pescadores, tenían un emprendimiento como pescadores y les había ido muy mal. Esa noche no habían pescado nada y de pronto Jesús se apareció ahí en escena y les dijo: muchachos, tiren la red acá. Y cuando la tiraron, de pronto, a pesar de que no habían pescado nada toda la noche, sacaron la pesca más grande de su vida. Pero fíjense que a pesar de que quizás Jesús vino como a la multitud y le solucionó su necesidad, ellos tomaron una decisión consciente. Ellos lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Porque la línea divisoria entre los discípulos y la multitud en gran parte tiene que ver con la renuncia. Podemos gozar los mismos milagros, todos. Y lo vemos diariamente en la vida de la iglesia, las grandes multitudes que se acercan y están buscando una necesidad, una respuesta a su necesidad, y Dios no desprecia al que busca en su necesidad al Señor. Pero el Señor, como con Pedro, con Juan, con Santiago, no solo quiere darte una pesca milagrosa y responder a tu necesidad. Está queriendo atrapar tu corazón porque tiene planes más grandes de los que vos te habías imaginado. Te invita a la vida del discípulo. Te invita a una nueva vida. Por eso el Evangelio del Reino es tan disruptivo, porque el Evangelio del Reino te propone no solo solucionar una necesidad, es mucho más que eso. El Evangelio del Reino en realidad te está queriendo llevar más profundo. Por eso lo primero que Jesús predicó cuando predicó del reino es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, es cambien de estilo de vida. Adopten una nueva disciplina de vida. Adopten una nueva forma de ver la vida. Adopten una nueva forma de vincularse con Dios. Adopten una nueva forma de vincularse con las cosas materiales. Dios nos está proponiendo algo que muchas veces nos pone en un lugar de incomodidad. Porque no tiene que ver con lo que yo pensaba que era correcto. Tiene que ver con planes mejores que los míos, con diseños mejores que los míos. Él es más perfecto de lo que soy yo, en todo sentido. Sabe mejor lo que yo necesito. Y me desafía al ponerme en este lugar. Y para colmo lo tengo a Jesús, después de contar esta parábola, que te repito, ni discípulos ni multitud comprendió, siendo muy claro en algo: solo los discípulos terminarán comprendiendo las verdades profundas del reino de los cielos. ¡Wow! O sea, fíjense que todos podemos gozar de milagros, discípulos y multitudes. Todos podemos gozar de sanidades, todos podemos ser libres por la gracia de Dios. Pero a la revelación espiritual accede aquel que ha decidido abrazar una vida que le da lugar al Señor para transformarnos. Le da lugar al Señor para moldearnos. Le da lugar al Señor para cambiarnos. Yo vengo así como soy, pero yo sé y soy consciente y le doy lugar para que Dios transforme mi vida, modifique mi estructura, cambie mi manera de pensar. Porque la revelación en la práctica, ¿sabe lo que es? Es un conocimiento espiritual que transforma mi día a día, transforma mi comprensión del mundo, me cambia, me transforma. Jesús quiso ser claro con ellos: ustedes son discípulos, ustedes estuvieron hasta el final, tomen, esto significa la parábola. Él te quiere dar a conocer los secretos del reino.
No para que te vanagloríes, porque decís, uy, yo conozco el reino, ahora sé, ahora entiendo. No, no, es porque es un conocimiento espiritual que necesitas para vivir, para encarar la vida, para vincularte correctamente con Dios. ¿Me están siguiendo hasta acá? Ahora, para mí esta parábola, si algo me deja recontra claro, es que nuestra vida como discípulos está determinada por nuestra relación con la palabra de Dios. Lo primero que quiero decirte, de manera clara y categórica, la palabra de Dios aparece en el centro de esta parábola. La palabra de Dios. El sembrador, que es el mensajero, el que porta la palabra, siembra la semilla en distintos estadios de la vida de la gente, de distintos terrenos. Yo estoy consciente de que cuando yo estoy hablando esto de parte de Dios, esto está cayendo sobre corazones en distintas situaciones, en distintas posiciones, pero la palabra es la misma. La palabra de Dios es la misma. Lo que modifica mi capacidad de vivir lo que sale de la boca de Dios es lo que va a hacer la diferencia en el estilo de vida que yo adopte. O sea, fíjense esto, si yo quiero ser discípulo, un discípulo de todo corazón de Jesús, tengo que tomar una decisión en mi vida. La palabra de Dios va a tener un lugar central. O sea, a mí me importa lo que Dios habla. A mí me importa, por lo tanto, lo que Dios piensa. A mí me importa, por lo tanto, la voluntad de Dios. Porque en realidad la palabra de Dios lo que esconde es qué Dios desea, qué Dios quiere, qué Dios planeó, qué Dios diseñó. La voluntad de Dios está escondida detrás de la palabra de Dios. No es casual que Jesús sea llamado en Juan capítulo 1 el verbo encarnado. La palabra hecha carne. No es casual que el escritor de Hebreos diga acerca de Jesús: sacrificios y holocaustos, ofrendas, no te agradaron, pero me has dado un cuerpo, oh Dios, vine a hacer tu voluntad. Estaba mostrando con este pasaje del Antiguo Testamento cómo Cristo Jesús lo que vino a hacer cuando vino a la tierra es modelarnos una vida totalmente apegada a la voluntad del Padre. De vuelta, la centralidad de la palabra de Dios. Si yo puedo vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios como Jesús me enseñó a vivir, es imposible que a mí me vaya mal. Yo voy a vivir con una certeza de que estoy siempre en donde Dios me quiere. Y quiero serte claro aún con esto. Si yo vivo en la voluntad de Dios, porque vivo alimentándome de la palabra de Dios, yo tengo certeza de que soy un discípulo de Jesús. Yo aprendo a cómo vivir este estilo de vida a causa de la palabra de Dios. Y si yo vivo de acuerdo a la palabra de Dios, vivo la vida de un discípulo, miren, por lo menos te voy a hablar en términos personales, pero aún bíblicamente yo no encuentro margen para lo que te voy a decir. Pero en términos personales, David de Sena ni siquiera tendría certeza de su salvación si no viviera la vida de un discípulo. Mi seguridad de que yo estoy en Dios y Dios está en mí, está a causa de hacer de su palabra un lugar de habitación para mí. De tomármela tan en serio que no hay palabra que un ser humano me pueda llegar a decir que tenga un rango superior sobre mi vida. Y acá no estoy metiendo a la gente que Dios pone en mi camino. Porque la gente que Dios pone en nuestro camino muchas veces es la voz de Dios para nosotros. Dios la utiliza de esa manera. Pero si nosotros no ponemos en un rango de superioridad a la palabra de Dios, nunca vamos a tener la vida de un discípulo. Si no tenemos nunca la vida de un discípulo, es que no vivimos conforme a la voluntad de Dios. Si no vivimos conforme a la voluntad de Dios, ¿qué seguridad de salvación tenemos? No te estoy hablando de que no vayas a ser salvo, te estoy hablando de que vos tengas certeza. Porque si te arrepentiste y te entregaste de todo corazón a Cristo Jesús,
La palabra de Dios en realidad a mí me dice que yo soy salvo. Pero ¿cómo yo camino con esa certeza en mi corazón? Porque en la tierra camino como Él caminó. Porque en la tierra camino conforme Él me ha enseñado a moverme. ¿Yo de dónde aprendo todo eso? De su palabra. De su palabra. Entonces el discipulado está mediado por mi relación con la palabra. ¿Me siguen hasta acá? Ahora, si nosotros no podemos tomar su palabra y ponerla en práctica, como te dije, no podemos ser sus discípulos. Es imposible. Y si no podemos ser sus discípulos, estamos privados de la vida del reino. Yo no todo lo voy a entender. Ser discípulo no significa comprender todas las cosas al instante, pero sí significa obedecer a pesar de. Significa permanecer en la palabra a pesar de no comprender. Para muchos de nosotros, comenzar a transitar la vida de un discípulo no comenzó con revelación, comenzó con obediencia. No comenzó por comprensión. No es que sabíamos o entendíamos y teníamos la revelación del diezmo, teníamos la revelación de la santidad en el área sexual. No. Lo único que entendimos es que teníamos que obedecer. O sea, el discípulo es discípulo no porque comprende, sino porque obedece. Y mira, ¿querés que te cuente la verdad? La experiencia me muestra que la obediencia antecede a la revelación. Si vos primero podés estar dispuesto a obedecer, y este es un principio espiritual, vos también vas a comprender lo que estás haciendo. Se te va a hacer luz. Vas a comenzar a ver los frutos de pararte en la palabra y vivir en la palabra. De obedecer la palabra y hacerle saber a Dios, Dios, yo realmente, te creí. Entendí que no tengo otra alternativa. Este es el camino, vos sos el camino. Vas a ver los frutos que eso produce. El discípulo, como te dije, es aquel que está dispuesto a llegar a donde las multitudes no están dispuestas a ir. Porque las multitudes por lo general no quieren pagar ningún precio. Las multitudes lo único que desean en realidad es lograr obtener lo que Dios tiene para darles. Yo también deseo lo que Dios tiene para darme. El discípulo no deja de desear lo que Dios tiene para darle, pero por encima de eso tiene un deseo de estar dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de estar donde Dios está. Porque sabe que no hay vida fuera de ahí. La multitud no te va a ir. Si aún obtener lo que quiere obtenerlo, lo que necesita obtener, demanda mucho sacrificio. Pero el discípulo está dispuesto a hacer la milla extra. El discípulo está dispuesto a estar antes y a irse después. El discípulo no escatima lo que cuesta. No está sacando cálculos de cuánto va a perder. Más bien está caminando con la certeza de que si está con Cristo Jesús, lo va a ganar todo. Porque no hay nada que sea más importante. Por eso Jesús contó también esta parábola, ¿no? De un individuo que en un campo encontró un gran tesoro. Entonces se hizo el sota y lo dejó todo medio así como estaba. Y vendió absolutamente todo lo que tenía y se compró ese campo. Así es, encontrar a Cristo Jesús y decir, fuera de Él no hay vida. Fuera de Él no hay vida. Quizás nos vaya a costar todo, pero el tesoro que vamos a ganar es 1000 veces más valioso de lo que alguna vez tuvimos. Pero de vuelta acá estamos teniendo una línea divisoria con la multitud muy, muy clara. Ahora quisiera meterme en los tipos de terreno que Jesús enumera, ¿sí? Porque acá nos vamos a divertir un poco, ¿no? Porque quizás vamos a mirar hacia nuestro corazón y vamos a ver algunas cosas que Jesús mencionó como un problema, como una dificultad. La primer como camada, la primer cantidad de semillas cayó
junto al camino, ¿no? La primera cantidad de semillas cayó junto al camino. Y Jesús, cuando explica esta parte de la parábola, lo que abre es una dimensión de la guerra espiritual, para que tomemos conciencia de la guerra espiritual que hay en torno a la palabra de Dios. Cada vez que la palabra de Dios tiene que entrar en contacto con tu vida, al enemigo le agarra urticaria, se desespera. Porque el enemigo lo último que quiere es que la palabra entre en contacto con tu corazón y te lleve a fructificar. Por eso Jesús dice, estas semillas son como, o sea, es la palabra de Dios, figurativamente es como semillas que cayeron en el camino, fueron pisoteadas, vinieron las aves y comenzaron a comer. Y de alguna manera Jesús dijo, este es el enemigo, este es Satanás, que viene y roba la palabra. Fíjense que esta dimensión de la guerra espiritual lo muestra Satanás en realidad como muy inocente. Jesús no escogía las imágenes que escogía por casualidad. Fíjense que pone a Satanás en paralelismo con una hermosa ave. Yo no sé a cuántos de ustedes les gustan los pájaros. A mí siempre me han encantado. Desde chico he criado canarios y me encanta verlos. Los canarios, por las dudas, no viven al aire libre. Si sos de esos locos que andan queriendo soltar la jaula, se mueren los canarios afuera, porque son un invento fruto de la creación, fruto del cautiverio de siglos, ¿sí? Así que no se te agarre la loca algún día de soltar un canario porque se muere, ¿sí? Animalista, te hablo a vos, ¿sí? Pero después también me gustan ver a los pájaros en el aire libre, son preciosos. Misiones tiene una diversidad increíble de aves, son preciosas. ¿Por qué Jesús escogería a un ave para ponerle en el lugar de Satanás? Y porque en realidad está hablando Jesús de sutilezas que nos distraen de la palabra y que nos roban la palabra. Hoy a la mañana les contaba que, claro, me he dado cuenta que la comida de mis perros se baja, no solo por mis perros, porque tengo un adobo argentino que lastra mucho y una caniche que no come nada, pero también me di cuenta hace un tiempo que alimento a pitogüés. Y el pajarito viene, ¿no? Pipí, pipí, pipí. Bien amigable y qué sé yo. Miren, mis perros al principio se los querían comer. Mi dogo en realidad, animal que ve caminando, es animal que destroza, básicamente. Gracias a Dios con los humanos es un pan de Dios, pero la gente le tiene mucho miedo. Y a los pájaros al principio quería hacerles lo mismo, nunca los llegaba a cazar, entonces un día se cansó, así que deja que le coman la comida, ¿se entiende? El que los anda espantando soy yo porque soy el que compra la comida. Pero yo quiero que mires el inocente pajarito ahí, ¿no? Y Satanás aparece graficado como esto, como un ave que viene bonita y cuando querés ver te robó toda la palabra. O sea, son sutiles distracciones, son formas de mantenernos desenfocados. El enemigo se viste como un ángel de luz, muchas veces de manera tal que provoca que yo mire hacia otro lado, me desconcentre de lo que realmente es importante. El fin de Satanás es que la palabra en tu corazón no fructifique. Entonces vos estás acá sentado y estás escuchándome, pero estás pensando en el partido que se está jugando en este mismo momento. Y estás acá y estás con la mente en otro lado y me mirás, pero no me escuchás. ¿Vos cómo pensás? ¿Vos pensás que Satanás viene así con la capa, la cola y el tridente y te toca el timbre y te dice, flaco, vine a robarte la palabra, No. O sea, son con cosas sutiles, son con cosas muy cotidianas. El enemigo es astuto y se ha distinguido siempre por su astucia. Nosotros no deberíamos estar como desenfocados
de aquello. ¿Y por qué robas la palabra? Por lo que te decía hoy, ¿no? La clave para que la palabra fructifique es la permanencia de la palabra en mí. O sea, si vos estás escuchando hoy la palabra, la estás recibiendo, pero la palabra no logra permanecer cuando vos salís de acá, no va a dar fruto. No va a dar fruto. Y esto me permite a mí conectarlo con el segundo tipo de terreno que Jesús mencionó, y es el terreno pedregoso. Es un estado del corazón. El terreno pedregoso, cuando Jesús explicó esta parte de la parábola, lo que dijo son aquellos que reciben la palabra con emoción, pero como la palabra no logra echar raíz, cuando empieza a desarrollarse la planta se seca, no logra captar la suficiente humedad. Yo nunca había entendido, comprendido que la hierba que tomamos después, al plantarse, no se puede plantar en cualquier lugar de Misiones, tiene que ser en tierra roja profunda. No tienen que haber piedras, no tiene que haber tosca, porque si no, la raíz que echa la hierba no la puede echar, la planta de hierba. Y en realidad la palabra de Dios tiene exactamente lo mismo en nuestro corazón. Si en nosotros hay piedras, lo que Dios está diciendo simbólicamente es que en nosotros quizás hay heridas, hay cosas sin sanar, en nosotros hay formas de la vieja vida que arrastramos que generan un impedimento a la palabra para que se arraigue firmemente. Si en nosotros hay eso, lo único que sucederá cuando tenemos un encuentro con la palabra de Dios es una experiencia emocional. Y venimos a la casa de Dios y están escuchando, ¿no?, al que predica ese día, y dicen amén, gloria a Dios, esa palabra es para mí. Pero en realidad la primer prueba, cuando salís de acá, no podés soportar el proceso. No podés soportar el dolor de la prueba, no podés soportar la dimensión que se está abriendo cuando la palabra en tu vida está siendo sacudida. Miren, toda prueba que nos toca atravesar, toda prueba es como que comprueba si realmente la palabra de Dios se arraigó en nosotros. Toda dificultad que te toca atravesar, comprueba si la palabra de Dios de verdad se arraigó a tu vida. Si es que vos no repetís ciertas cosas porque sí, si es que vos realmente has tomado la palabra de Dios en serio y has crecido en la fe, lo único que lo revelará es cuando el dolor venga y golpee tu puerta. Es cuando la dificultad venga y golpee tu puerta. En ese momento, todo lo que hemos creído de Dios, todo lo que hemos agarrado de Él, queda expuesto. Y si no tratamos nuestro corazón, muy probablemente la palabra no haya logrado echar raíz y por lo tanto vamos a tener un problema. Jesús fue explícito. El que le pasa esto desiste de poder ser discípulo. No logra sostenerse. A la primera prueba desiste. No logró echar raíz la palabra. Fíjense también en este sentido que el discipulado es como tener la tierra en tan buen estado que toda palabra en mí echa raíz, los árboles se desarrollan y yo como de sus frutos. Y en este sentido hay tantas semillas. Las semillas de la palabra de Dios son como revelaciones distintas. Quizás en mí cayeron determinadas semillas que me dieron determinadas revelaciones, pero hay parte de mi corazón que todavía necesita ser tratado, que me impide que otras revelaciones lleguen. Ojo con eso. Porque quizás tenemos la tierra a medio tratar, el corazón a medio tratar, a medio sanar. Y a Dios no podemos abrirle solo una parte de nuestro corazón. Tenemos que abrirle todo nuestro corazón para que Él entre y haga todas las cosas nuevas. Pero es importante que al examinarte hacia adentro, mires si no hay piedras que deben ser removidas. El reino, mira, tiene experiencias, pero el reino también tiene
procesos a través de los que aprendemos. Las experiencias son hermosas. Venimos muchas veces a la presencia de Dios, experimentamos la presencia de Dios, recibimos, no sé, un milagro, recibimos una palabra de parte de Dios, somos bautizados con el Espíritu Santo, tenemos experiencias. Las experiencias son buenas, las experiencias deberíamos buscarlas, pero ¿sabes? También como discípulos necesitamos aprender a vivir de lo que los procesos nos enseñan. Porque los procesos en nosotros van a forjar el carácter necesario para soportar toda la aflicción que en la vida vamos a tener que soportar. Jesús no les prometió a ninguno de los suyos no van a pasar problemas. Les dijo, van a pasar aflicciones. Pero les estoy dando el estilo de vida que es la clave para atravesar todo eso. Entonces necesitamos estar listos. Yo no es que esté deseándote el mal, es que quiero que estés preparado para que cuando el mal llegue, vos sepas cómo responder. Desgraciadamente, muchos cristianos cuando el problema llega no saben cómo responder. Le echan la culpa a Dios, se agarran con medio mundo. No, escúchame, trabaja en tu corazón hoy que estás bien, porque mañana lo vas a necesitar. Mañana haber trabajado en tu carácter hoy, que te hace determinado, que te hace perseverante, que te hace confiar en el Señor y tener fe a pesar de cualquier dificultad, te sostiene cuando las papas queman, te sostiene cuando la tormenta está arreciando con todo. Hace no mucho tiramos un eucalipto que estaba muy peligroso, un eucalipto muy viejo en mi tierra sería, y era un eucalipto gigante, literalmente era un eucalipto gigante. Y claro, como estaba un poco inclinado para un costado, yo dije, esto algún día o se cae sobre la casa o se cae sobre los cables eléctricos, era peligroso. Entonces, lo tiramos y conseguí un motosierrista para que me hiciera, me lo tableara, ¿no? Y entonces, claro, cuando el tipo empezó a cortar, era tan gruesa la base que le dije, che, sacame una rodaja que me quiero hacer una mesa, le dije. Y apenas abrió lo más cercano a la raíz, estaba todo podrido por dentro. Y el tipo me dijo, menos mal que lo tiraste, me dice, porque si no se iba a caer. Mucha gente lo que no se da cuenta es que así está la palabra en su vida. Si la raíz está descuidada, vos tenés que saber que a la primera tormenta ese árbol se va a caer. Tu vida no lo va a poder soportar. No te vas a poder sostener. ¿Y sabés lo que dice la palabra? Dice esto: el que persevere hasta el fin recibirá la corona de la vida. O sea, el que gana acá la carrera de la vida es aquel que logra llegar hasta el final. La palabra a mí no me diría el que persevera hasta el fin recibirá la corona de la vida si en el camino de la vida no fuera a encontrar yo un montón de pruebas y de obstáculos. Si yo te tendría servido en bandeja el caminar hasta el final, Dios a mí no me daría esta advertencia, no me daría esta dirección. Mira, sé perseverante hasta el final, sé perseverante. Que Dios nos diga, sé perseverante hasta el final, nos está diciendo en realidad que el enemigo en el camino nos va a querer atacar. Pero glorias sean dadas a Dios, los verdaderos discípulos de Cristo Jesús se la van a bancar hasta el final y van a terminar esta vida en victoria. En el nombre de Jesús. Te voy a repetir esto aunque te parezca fuerte, pero tu certeza de que estás en Cristo Jesús y de que tu vida está asegurada eternamente en Él es la vida que lleves como discípulo. Acordate de mí. Jamás te vas a preocupar de nada si vos sabés que Cristo está en vos y vos estás en Él. El tercer tipo de tierra que Jesús mostró, podemos denominarlo entre espinos. Entre espinos. Parte de esa semilla
cayó en la tierra y cuando comenzó a salir la planta, como tenía otras plantas que la rodeaban, que no eran plantas muy agradables que digamos, comenzaron a ahogarla, ¿no? Y Jesús acá estaba tratando de darnos una imagen acerca de lo que el entorno puede provocar en nuestra vida como discípulos. Lo que el entorno puede provocar. ¿Puedo volver a la imagen de la hierba? Aprendí también en estos años que cuando uno no limpia la hierba, cuando el plantín es pequeño, no sé, yuyos como, no sé, el lisipó que tenemos acá en Misiones, lo comienzan a rodear, lo terminan ahogando. Un montón de yuyos pueden llegar a crecer y ser un problema. No le da el sol, no recibe la planta lo que tiene y la planta puede terminar muriéndose. Tu entorno es clave para la vida de discípulo que querés tener. Si vos no cuidás tu entorno, corres peligro de que aquellas cosas que en este mundo el enemigo, por su influencia, ha puesto a nuestra disposición, terminen ahogándonos. Y fíjense que lo primero que Jesús menciona son las preocupaciones. Las preocupaciones son como una estrategia del enemigo que nos ahoga internamente. Nos ahoga internamente. Yo estoy convencido que una preocupación es haber abrazado una mentira. La preocupación aparece en mi vida por abrazar una mentira. ¿Una mentira en qué sentido? Y sí, no sé, creer en algo que el enemigo me dijo, que me va a ir mal, que no puedo, que voy a fracasar. Creer en una mentira, que estoy desprotegido, cosas que te traen inseguridad. Fíjense que no es casual que estemos en una pandemia de estrés. La gente va, le pasó no sé qué cosa en un órgano, le hacen exámenes médicos por todos lados, no tiene nada. ¿Qué le dice? Estás estresado. Y de pronto comenzamos a darnos cuenta que el estrés en la gente dispara para todos lados, les provoca cosas distintas, que dolores en los músculos, que problemas de acá, que problemas de allá. Porque las preocupaciones, y pasa con los hijos de Dios, las preocupaciones terminan ahogando a la persona. Las preocupaciones van a terminar ahogando la palabra de Dios. La palabra de Dios te está dando una herramienta para vivir por la fe. Y la fe es contraria al temor. La fe provoca cosas positivas sobre tu vida, que están alineadas a la voluntad de Dios. Y es como que si yo debería hacer una antítesis, un versus, te diría que la fe es contraria siempre al temor y o abrazás a una o abrazás a la otra. Cuando las dos cosas están mezcladas en tu vida, el enemigo es como que siempre va a encontrar una oportunidad para hacerte caer y para desinflarte. Necesitamos erradicar al temor, fundando nuestra vida en una fe clara, sólida, en lo que Dios dice que es verdad. Por eso Satanás también es descrito, ¿no?, como el padre de la mentira, pero el espíritu que ha inspirado la palabra, nuestro Dios, es espíritu de verdad. En Él no hay mentira. Y todo lo que Él nos propone es para nuestro bien. ¿Querés ser libre de las preocupaciones? Come la palabra. Aferrate a la palabra, porque la palabra es verdad que va a combatir toda mentira que el enemigo quiere establecer sobre tu vida. En segundo lugar, Jesús nombró las riquezas como un motivo que puede llevar a ahogar la palabra de Dios en tu vida. Y fíjense que no es casual, Jesús cuando enseñó en su ministerio terrenal, puso a las riquezas en un lugar. Es como que el hombre, el ser humano en su corazón, puede llegar a poner los bienes materiales en un lugar que ocupa el lugar de Dios, reemplaza a Dios. Y la gente anda afanada por la vida. Afanada por la vida. Yo creo que el sistema económico que conocemos dentro de toda la historia de la humanidad quizás es lo mejor que podríamos llegar a tener como humanidad, pero no deja de exponer nuestras miserias. Porque si vos sos libre para producir, hay gente que se les va la vida en eso. Sos libre para
para ganar lo que quieras ganar. Hay gente que se les va la vida en eso. Su obsesión es el trabajo, su Dios es lo material. Viven para acumular. Gente, yo me he encontrado con cada caso en todos estos años de mi vida. He conocido gente que en su casa, vos entrabas a su casa y tenía fajos de dinero en rincones porque no sabía dónde poner la plata. Pero lo tenía, ¿cómo le explico? A ver, ¿cómo te estoy diciendo? ¿Vieron esos documentales de acumuladores compulsivos? Así con el dinero. Así con las cosas materiales. No querer deshacernos de cosas por lo que valen, pero tampoco hacemos uso de eso. Hay gente que lo enferma no tener, hay gente que lo enferma tener, porque el problema es el corazón del ser humano. El problema es el corazón. No pongamos al dinero en un lugar que no debe estar. Por algo Dios nos ha dejado, ¿no?, en su palabra, disciplinas para mantener nuestro corazón libre del amor al dinero, libre del amor a lo material. La generosidad, el ofrendar, el diezmar, el dar primicias. Es como que a mí siempre me recuerdan que a mí lo material no me debe dominar. Ser desprendido. Jesús, cuando tuvo un rico que vino y le dijo, yo he hecho todo, yo obedecí los mandamientos. Cuando Jesús le dijo, andá y vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres y después seguime, ahí se le complicó el asunto al rico. Porque en realidad en esa persona las riquezas eran un Dios. No lo pudo hacer. A pesar de que tuvo la oportunidad, quizás era el discípulo número 13 de Jesús, nunca lo vamos a saber. Tuvo la oportunidad, Jesús le dejó seguirlo, pero él no pudo romper con el amor a lo material. Y lo último que Jesús menciona acá son los placeres de la vida. Los placeres de la vida es como si fueran aquellas cosas que en nuestro corazón tienden a querer ocupar un lugar que no deberían ocupar. Cosas que en realidad nos ofrecen una satisfacción temporal, pero jamás nos sacian, nos terminan más bien ahogando. Cosas que nos dominan. Cosas que nos dominan, que nos traen placer físico, placer emocional. Ojo con aquello que ahogue la palabra de Dios en tu vida. Si hay algo de lo que debas desprenderte, desprendete, porque es eso o tu vida espiritual. Aquel por eso que es discípulo y no abraza el desprendimiento como un estilo de vida, no puede ser discípulo. Hay cosas que vas a tener que dejar, hay placeres de los que te vas a tener que deshacer. Porque van a ser un estorbo, te van a terminar ahogando. Y Jesús en esta parábola llega al final y dice, ok, la tierra correcta es esta. Es un corazón que toma la palabra de Dios con nobleza, con bondad, o sea, con buenos pensamientos, convencido de que es lo mejor para su vida y que persevera en ella. El corazón que así toma la palabra es el corazón que termina levantando el fruto que la palabra tiene para dar. Una de las versiones de esta parábola lo que dice es que la palabra en nosotros levanta un fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y esto yo también lo veo en la práctica, ¿no? Como pareciera que es gradual. Mientras más yo trabajo en mi corazón como discípulo con la palabra, más comienzo a ver frutos en el tiempo. Miren, quiero darles una regla para que se midan. Pastor David, ¿será que yo estoy caminando la vida de un discípulo? Fíjate si la palabra está dando frutos en tu vida. Porque la vida de un discípulo se ve a la luz de los frutos. Por ejemplo, ¿no? Ante una dificultad que demanda fe, ¿sale fe de tu interior? ¿Sale el fruto de la fe? ¿Respondés con fe ante una situación que demanda fe? ¿Estás sufriendo, por ejemplo, no sé, aflicción? O sea, en tu vida, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿es algo más que un mantra?
Es algo más que una vana repetición. Es una realidad desde la que vos podés sentir como Dios, por su gracia, en Cristo Jesús te fortalece. Te voy a dar otro ejemplo. Estás siendo tentado. Estás siendo tentado. Yo por la palabra sé que no debo codiciar la mujer de mi prójimo. No debo mentir, no debo robar, no debo levantar falso testimonio, no debo ser un chismoso, ¿no? Un murmurador. Yo por la palabra, si el fruto de la palabra está en mí y yo estoy siendo tentado en un área, primero por la palabra tengo revelación de lo que está mal. Y segundo, por la palabra sé que es su gracia la que me capacita para vivir la vida santa que Dios me llamó a vivir. Son las circunstancias que me tocan atravesar en la vida las que me hacen ver si en mí la palabra está dando fruto. ¿Por qué? Porque mi vida no va a responder como antes respondía. Antes cedía a la tentación. Hoy su espíritu me fortalece para vivir una vida santa. Antes me desanimaba por las circunstancias. Hoy, en medio de la prueba, avanzo alegre porque el Señor está conmigo. Si Él me permitió vivir eso, yo voy a avanzar, voy a salir adelante y voy a terminar en victoria. Esos son los frutos de la palabra. Quiero por favor que te mires un minuto antes de terminar en tu corazón. Si ves frutos de la palabra. Porque si ves frutos de la palabra, estás viendo los frutos de un discípulo de Jesús. Y me encanta también esta imagen, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes en este tiempo tienen algún árbol de mandarinas, ¿no? Del cual estén comiendo. Soy el único que come mandarinas. Mandarinas al sol. Es esta la temporada, gente. Yo tengo un árbol de mandarinas, Murcott, sumamente cargado. Hace 2 años lo podé. El año pasado no vino ni Jota, pero este año vino con todas las mandarinas de su existencia, básicamente. Y me he dado cuenta que para que no se pudra, me tuve que poner a repartir mandarinas, ¿no? Porque no vivo de vender mandarinas, sino que alguna vez he vendido mandarinas, sí. Se caían y entonces empecé a regalar a aquel, al que se me venía, ¿no? Pero fíjate esto, que quiero que atesores en tu corazón, porque esta es la realidad de un discípulo. Que la palabra fructifique en tu vida no solo te dice de lo que vos vas a gozar y de lo que vos vas a comer. Hay mucha gente que va a poder disfrutar de comer de los frutos de la palabra en tu vida. Hay mucha gente. Porque escuchá, cuando la palabra está trabajando en vos, vos no te das cuenta, pero los frutos de eso están teniendo la capacidad de poder afectar a otros, a tu familia primero, a los tuyos, en tu casa primero, pero también a gente que quizás nunca te imaginaste poder ser de bendición. Donde Dios te plantó, Dios te va a hacer fructificar, y donde fructifiques, hay mucha gente que va a llegar a Cristo Jesús por causa tuya. Amén. Yo quiero invitarte a caminar la vida de un discípulo y también a ponerte de pie. Fue casi una magia eso, ¿no? Si nosotros podemos caminar la vida de un discípulo, qué fácil se nos va a hacer la vida en Cristo Jesús. Dios ama a las multitudes, pero las multitudes nunca van a entender. Cuando Jesús, sus discípulos le preguntaron por qué le hablaba a las multitudes con parábolas, Jesús le dijo: yo estoy buscando, te lo voy a decir en criollo en mi traducción, ¿no? Yo estoy buscando despertar discípulos. Estoy buscando despertar en la multitud hambrientos. Estoy buscando despertar
en la multitud gente que se distinga, gente que no quiera ser del montón. Yo estoy confiando en el nombre de Jesús de Nazaret que ese llamado en tu corazón te moviliza a vos también para vivir la vida a la que Cristo Jesús te llamó. No fuiste llamado a mirar de lejos en el reino. Fuiste llamado a ser parte del reino, a vivir activamente en él, a vivir por la palabra de Dios, a hacer su voluntad. Nada va a traer más bendición sobre tu vida, por favor, sabelo, nada va a traer más. Dios no quiere darte soluciones pasajeras, Dios quiere darte una solución eterna a tu realidad, eterna. Y en el discipulado está la clave. Por eso Jesús, antes de irse, dijo a sus discípulos: vayan y hagan otros discípulos.